Pues en esta ocasión, hermanos, vamos a ver un tema, pues me parece muy apropiado por la ocasión por la ocasión en la que estamos y en la que vamos a celebrar más adelante, pues esta sesión de asuntos o sesión de negocios o reunión de miembros, ¿verdad? Esa reunión de miembros, pues es más entendible, más, ¿verdad? Más cercana, más fácil de ubicar o de asociar con lo que se lleva a cabo. Nuestra lealtad a Dios y a su pueblo. Ese es el tema de hoy, nuestra lealtad a Dios y a su pueblo. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios, que Dios nos haga entender la importancia de la lealtad como iglesia, primeramente hacia Él y a su iglesia, porque la iglesia representa, hoy en día, hermanos, la iglesia representa los propósitos de Dios para el pueblo con el que Él, ¿verdad?, se desenvuelve y se da a conocer. Lo que en su momento fue con Israel, entre todas las demás naciones, el día de hoy Dios lo hace a través de la iglesia. Así que ser leal a Dios y por consiguiente ser leal a la iglesia, y la iglesia como comunidad, no como lugar o como denominación o organización, no, sino como comunidad, es ir conforme a los propósitos de Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, gracias por este día, por permitirnos estar aquí reunidos. Gracias porque nos has traído con bien a todos los hermanos de Sarabia que vienen de lejos y a los que estamos aquí en Celaya. Igualmente, Señor, gracias por el hacernos reunir, Señor, con un mismo fin, un mismo propósito. Pedimos de tu bendición, de tu dirección para estudiar tu palabra, para observarla con detenimiento y para que tú nos muestres, Señor, por tu Espíritu los principios por los cuales debemos regir nuestra vida, Señor, tanto como individuos como en lo colectivo, porque fuimos llamados a ser parte de un mismo cuerpo, pero también tenemos una responsabilidad individual con ese mismo cuerpo. Ayúdanos, Señor, para que seamos diligentes, seamos obedientes y estemos dispuestos, Señor, a someternos a tu voluntad, a tus deseos, para cumplir, Señor, así los propósitos por los cuales nos llamaste. Ponemos en tus manos, guíanos por tu Espíritu, Señor. Permíteme hablar con claridad, con sencillez tu palabra, Señor. En Cristo Jesús, amén. Bueno, nuestra lealtad a Dios y a su pueblo. Para que podamos comprender un poco mejor este tema, es útil comenzar por una definición. Ahí la virtud, la actitud que vamos a estar estudiando, ¿cuál es? La lealtad, nuestra lealtad a Dios y a su pueblo. De acuerdo al diccionario, la lealtad se define como una actitud de respeto y fidelidad a los propios principios morales, a los compromisos establecidos o hacia alguien. Esta es una definición de diccionario, ¿verdad? Es útil, hermanos, es útil, nos ayuda, me parece que en esta ocasión, a captar la esencia de lo que es la lealtad. Como les decía, lealtad en la Biblia como virtud se utiliza indistintamente en varias ocasiones, como también lo hace con fidelidad. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, ¿qué queremos decir? Que Dios se mantiene fiel, leal, podemos decir, leal ¿a quién? ¿A quién? A sí mismo, primeramente. Por ahí hay un apologeta, de nombre William Lane Craig. ¿Alguien lo ha escuchado? Vamos a decirle Guillermo Craig para que se nos haga más familiar. Me parece, en verdad,
muy atinadas muchas de sus, no todas, ¿verdad? No todas, pero la mayoría de las cosas que yo he escuchado de él, sus disertaciones sobre la lógica y sobre su apologética, me parecen atinadas. Y una de las cosas que él ha mencionado es que no pueden existir principios morales sin Dios. Si no existe Dios, no hay principios morales. Los ateos, quienes no creen en Dios, ¿verdad? Se encuentran en un aprieto cuando les dicen o les preguntan, bueno, oye, ¿existe el bien? Claro que existe el bien. Bueno, ¿y cómo puedes demostrar que existe el bien sin Dios? Vamos a pensar rápidamente porque es un tema muy amplio. Se le pregunta a un ateo, bueno, si tú dices que no existe Dios, pero que existe el bien, ¿cómo es que uno no puede andar en la sociedad, ¿verdad?, cometiendo delitos sin recibir un castigo? ¿De dónde vienen esos principios morales que definen las leyes? ¿Quién los originó? No, pues las propias sociedades. No. ¿Por qué en las sociedades surgieron esas leyes? ¿En dónde se originaron? Y cuando nos regresamos al principio de todas las sociedades, vamos a ver, hermanos, que todas apuntan aparentemente, ¿verdad?, hacia un origen común. Y ese origen común que ya se tiende a ignorar, que ya se tiende, ¿verdad?, a minimizar, que ya se tiende a opacar por cualquier otra cosa, pues es Dios. Es Dios. Así que Dios es leal a sí mismo, pero por esos mismos principios, principios morales que son originados en Él, es que Dios es fiel para con los que se desenvuelve. Si nosotros vemos el sol y la lluvia aparecer en su ciclo, el sol sale cada día, ¿verdad? Y aunque nos quejemos, como en ocasiones como esta, de que hace mucho calor, si no existiera el sol, ¿qué pasaría, hermanos? ¿Habría vegetación? ¿Habría energía suficiente en la tierra para suplir las necesidades de alimento? No. O sea, si no hay sol, si no hay calor, no hay vida. Y hay, ¿verdad?, un dicho común, yo creo que no solamente de nuestra sociedad aquí en México, aquí en nuestra cultura, que dice que el sol sale para... Bueno, ahí, ¿verdad? Ahí vemos cómo se hace un ladito el hecho de que Dios es creador de todo, que Él generó todo de la nada y que el sol sale porque Dios así lo decidió. Más que decimos, el sol sale para todos. Sí, pero ¿de dónde sale? Bueno, salió de Dios, ¿verdad? Y así con todos los principios morales. Así que cuando Dios muestra su fidelidad, su lealtad hacia los hombres, aun cuando los hombres no respondamos en esa misma forma o semejante o intentando hacerlo, porque la verdad es que los hombres no respondemos así. Dios dice en su palabra que Él hace llover sobre justos y sobre injustos. Entonces, Dios se muestra fiel, Dios se muestra leal para sí mismo y para los demás. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, que hay lealtad, hay fidelidad. Ahora, cuando vamos observando en las culturas, en las comunidades de los hombres, cuando decimos eso, ¿verdad?, le damos el término de secular. ¿Se acuerdan que vimos la definición de lo que es secular? Secular viene de una palabra latina que quiere decir siglo, época. Entonces, cuando decimos secularmente, es como decimos según, ¿verdad?, la época en la que nos encontramos. Secularmente, toda comunidad de individuos demuestra su fortaleza colectiva. Vamos a recordar bien estos conceptos. Fortaleza colectiva. ¿Qué quiere decir fortaleza colectiva? Hay un dicho que dice: la unión
Bueno, ya entendemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir fortaleza colectiva? Y el progreso en el logro de sus objetivos. Toda comunidad de individuos demuestra su fortaleza colectiva y el progreso en el logro de sus objetivos comunes cuando se desarrolla un ¿qué? Un alto nivel de lealtad mutua. Un alto nivel de lealtad mutua. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? La sociedad japonesa lo ilustra con lo siguiente que vamos a comentar. La sociedad japonesa se distingue por ser gregaria. Aquí en México, ¿verdad? Somos muy dados a criticarnos no constructivamente, sino destructivamente. Hacemos críticas mordaces, ¿verdad? No somos muy dados a apoyarnos colectivamente. La verdad es que en la sociedad mexicana se da mucho lo de las envidias. ¿Sí o no, hermanos? ¿O me equivoco? Se da mucho lo de las envidias en la sociedad mexicana. En lo general, en lo particular, se da. Entonces, a diferencia, ¿verdad?, de nuestra cultura, los japoneses se distinguen por ser gregarios. ¿Eso qué quiere decir? A buscar el bien en comunidad, a buscar el bien en comunidad. Y bueno, ellos tienen, ¿verdad?, varios preceptos en la filosofía que siguen en su sociedad y le dan su nombre. Eso a mí me parece bueno, ¿verdad? Eso me parece bueno. Cuando no se tiene claro o bien definido, pues bajo qué parámetros nos vamos a guiar, pues no vamos a saber ni para dónde, ¿verdad? Como creyentes nosotros tenemos la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios. No tenemos, ¿verdad?, otra mejor guía o filosofía de vida que la palabra de Dios. Bueno, vamos a seguir con esta ilustración de la sociedad japonesa. Entonces, ¿qué significa que son gregarios? Pues que buscan el bien en comunidad. Esto significa que las personas a menudo se ven a sí mismas y a los demás como miembros de una comunidad. Y vamos a empezar, hermanos, a observar estas cosas también para enfocarlas hacia cómo nosotros nos vemos dentro de la comunidad. ¿Cuál es nuestra comunidad? Tenemos dos ciudadanías, dice la Biblia. Bueno, no lo dice literalmente, pero ahí está claramente, ¿verdad? Somos ciudadanos ¿de dónde? Del reino de Dios, pero también tenemos una ciudadanía terrenal. Pertenecemos, por así decir, a dos comunidades, ¿verdad? Ahora, cuando cumplimos con nuestra responsabilidad mutua en la comunidad del reino de Dios, en automático vamos a cumplir con nuestra responsabilidad mutua en la sociedad a la que pertenecemos, en automático, y no al revés. Si uno se enfoca solamente a ser buen ciudadano aquí, sin esmerarse en cumplir lo que Dios dice en su palabra, como ciudadanos allá, pues lo más seguro es que fallemos aquí también. Pero cuando nosotros nos enfocamos a cumplir con nuestra responsabilidad como ciudadanos allá, lo vamos a cumplir aquí porque también está establecido en la Biblia, así, ¿verdad? Entonces, dentro de la filosofía japonesa, de su sociedad, hay un término que ellos le llaman Rentai Sekinin, que significa unidad, unidad. Y esa unidad se ve en la práctica como una responsabilidad solidaria. Eso significa, ¿verdad? Yo me veo a mí mismo y a los demás como parte de un cuerpo, de una comunidad.
Desde la antigüedad, la sociedad japonesa observó que el resultado de mantener esa actitud en comunidad era la armonía. Ellos le llaman wa. Esa palabra o ese término no solamente se utiliza en el lenguaje japonés, también en chino y en coreano. Ustedes saben que esos idiomas provienen, ¿verdad?, de una misma raíz. Wa significa armonía, que quiere decir paz. Y esto, hermanos, aquí es donde viene algo muy interesante. Con la simple observación que esta cultura, que esta sociedad, la japonesa, hizo en una práctica secular, es decir, nada que ver con lo religioso, hasta aquí no he dicho nada religioso, si se han dado cuenta. Con la simple observación de una práctica común y secular, es decir, de la vida diaria, con esa simple observación de que cuando yo me preocupo por los demás y los demás se preocupan por mí, el resultado de eso va a ser la armonía, la wa, o sea, la paz. Con eso, ¿verdad?, estamos dando un ejemplo secular. Claro, nosotros no vamos a someternos, a sustentarnos en un modelo simplemente secular, porque dijimos, ¿verdad?, que no podemos cumplir con nuestra responsabilidad de una ciudadanía en el reino de Dios cumpliendo solamente con lo secular. No, esto que ellos observaron es sabiduría humana. La sabiduría humana tiene solamente o aspira a cumplir en un ámbito meramente secular, es decir, lo terrenal. Mientras que la sabiduría de Dios tiene por objetivo cumplir con los propósitos divinos, que no solamente se ocupan para lo terrenal, sino también para lo espiritual, lo eterno. Y vamos a avanzar en observar 4 puntos. Me voy a regresar para que no nos distraigamos. Y vamos, por favor, a leer el pasaje que hoy leímos en la lectura. ¿Cuál fue, hermanos? Primer libro de Crónicas, capítulo 11. Nosotros nos dimos cuenta, de varias cosas en este capítulo 11 de el primer libro de Crónicas. ¿Sí? Vamos a ver 4 puntos. Y ahora sí, para ir viendo algunos puntos que vamos a obtener de este capítulo, vamos a ver el primero de ellos. Vamos a ver 4 puntos que nos van a dar, ¿verdad?, dirección sobre la importancia de la lealtad a Dios y la lealtad a su pueblo. Bueno, antes de empezar a ver esto, vamos a recordar un poco del contexto, ¿sí? ¿Cuál fue el primer rey de Israel? Saúl. ¿Cómo fue que Saúl llegó a ser rey de Israel? Vamos a recordar, antes de que hubiera rey, ¿cómo se gobernaba el pueblo de Israel? Por jueces. ¿Quién fue el último juez de Israel? ¿Quién? Samuel. Samuel, profeta y juez de Israel, obviamente designado, puesto por Dios, porque Dios llamaba personalmente a cada juez. ¿Se acuerdan cómo fue llamado Samuel? Siendo niño, estando, ¿verdad?, bajo la tutela ¿de quién? De Elí. ¿En dónde? En el templo. Y escuchó la voz Samuel de Dios, ¿verdad?, decir: Samuel, Samuel. Y pensaba que era Elí. Y así, ¿verdad?, fue por 3 ocasiones, hasta que la tercera, su mentor, que no se había dado cuenta, porque él estaba distraído con su propia vida personal y la de sus hijos, entonces fue que Elí le dijo:
está recibiendo un llamado de Dios. Y entonces Samuel creció, ¿verdad? Dice la Biblia, siendo sacerdote, obviamente estando en el templo, siendo juez y siendo profeta del Dios Altísimo. Y así se gobernó Israel por medio de jueces. Dios dirigía a los jueces, ¿verdad? Para proteger, para instruir, para enseñar la ley, ¿verdad? Y también para dirigirlo a los propósitos de Dios. Si esto estaba funcionando bien así, entonces ¿por qué fue que hubo rey? ¿Quién pidió rey? ¿Qué dijo el pueblo? Y entonces Samuel se entristeció, ¿verdad? Porque ya no lo querían a él. Bueno, fíjense, hermanos, no es que le hayan dicho a Samuel, Samuel, ya no te queremos, no. Pero se entiende, ¿verdad? Que por lógica, eso es lo que ellos respondían al decir, queremos un rey, como todas las... Bueno, si le dicen a usted, ¿quieres de chocolate o de vainilla? Quiero de vainilla. ¿Eso qué significa en otras palabras? No quiero el de chocolate, ¿no? Bueno, entonces Samuel se entristeció, pero ¿qué le dijo Dios? ¿No te han desechado? Dios sigue siendo leal. Dios sigue siendo fiel. Y aunque lo rechazaron a él, aunque le dijeron a Samuel, queremos rey, es que no queremos, en otras palabras, no queremos, Dios, que tú nos sigas gobernando. Queremos un rey como el de todas las naciones. Y entonces Dios dice, bueno, está bien, les vamos a dar un rey, conforme a su corazón, conforme a sus deseos. ¿Y qué rey escogieron ellos? A Saúl. ¿Dios confirmó a Saúl? Sí, Dios confirmó a Saúl. Ahí se muestra fidelidad de Dios, lealtad a Dios con su pueblo. Entonces Dios nos dio ejemplo de cómo ser gregarios. Dios tenía todo el derecho de decir, ningún trato más con Israel. Ningún trato más con Israel. Voy a escoger a los filisteos ahora. ¿Podría haber hecho Dios y seguir siendo, podría haber Dios hecho eso y seguir siendo justo? ¿Lo hizo? No. ¿Qué mostró? Lealtad. Lealtad. Ahí vemos, ¿verdad? No porque Dios tenga necesidad, sino que Dios mostró, ¿verdad? Un ejemplo de cómo ser gregario, de cómo tener comunión, comunidad con su pueblo. Dios demostró el interés y cuidado por su pueblo, conduciendo las circunstancias para bien. ¿Qué pasó con Saúl? En la Biblia dice claramente por qué Saúl fue destituido del trono. ¿Alguien se acuerda por qué? Porque no obedeció a Dios, mostró un corazón desobediente. Esa fue la raíz de todo, ¿verdad? Pero hay una última cosa que dice la Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 4. Ahí dice un acto específicamente por el cual Dios, ¿verdad?, lo llevó a la muerte a él y a sus hijos. ¿A quién consultó? Ahí dice, ustedes lo pueden leer. Además de desobediente, no quiso consultar a Dios. ¿Eso quería Israel? Ahí está el ejemplo de rey que quería Israel. Pero ahora Dios todo lo conduce para bien. Ahora sí, vamos a leer primer libro de Crónicas, versículos 11, 1 y 2. Perdón, primer libro de Crónicas 11, versículos 1 y 2. Ustedes me dicen si ya lo tienen, hermanos. ¿Ya están ahí? ¿Me ayudan a leer, por favor, los versículos 1 y 2? Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo, he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer
También Jehová tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Muy bien, voy a leer una porción paralela que está en segundo libro de Samuel, capítulo 5. Para quienes no están familiarizados con estos libros, primer y segundo libro de Samuel, primer y segundo libro de Crónicas, antes, ¿verdad? Primer y segundo libro de Reyes, son libros históricos del Antiguo Testamento. Fueron escritos para los judíos que estuvieron en el exilio, o se puede decir, en el cautiverio en Babilonia. Eso quiere decir que el pueblo de Israel vivió como esclavo, como prisionero de un imperio, un pueblo más poderoso que ellos, y esto como consecuencia de la desobediencia de Israel continua, ¿verdad? Dios había dicho a su pueblo: ustedes son mi pueblo, obedézcanme, yo les voy a bendecir, y ustedes serán luz a las naciones, ustedes les enseñarán a las naciones mi testimonio, pero Israel no quiso. Una muestra es lo que leímos ahorita con Saúl, ¿verdad? Israel no quería. Entonces Dios dijo: bueno, no quieres, pues yo tengo, ¿verdad?, que hacer justicia, no puedo pasar por alto el pecado, no puedo pasar por alto tu desobediencia, y entonces tengo que llevar a cabo juicio y disciplina. Para los que me aman, esto es necesario, ¿verdad? Como dice la Biblia, que aquel a quien uno toma por hijo le debe de disciplinar como muestra de su amor, ¿no? Bueno, leo lo que dice segundo libro de Samuel. Observemos algunas diferencias importantes. Vinieron, ¿cuántas tribus? Segundo libro de Samuel 5. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. ¿Qué era lo que pasaba antes de que David hubiese sido ungido como rey? Más bien, hubiese sido reconocido por Israel como rey. Como aquí dice, todas las tribus. Antes no era así. No todo Israel estaba de acuerdo con Saúl. No todo. O no descrito como está aquí, no todo. Aquí dice muy claramente: todas las tribus. ¿Y eso de qué habla? ¿Qué manifestaron las tribus al hacer ese reconocimiento? Unidad. Ese es el resultado. Pero ¿qué actitud tuvieron que mostrar? Lealtad. Lealtad a la causa de Dios y a la causa del pueblo, ¿no? A la causa de Dios y a la causa del pueblo. ¿Quién ungió a David? Samuel. La Biblia establece en la ley de Moisés, el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés establece que todo profeta que hablase y no se cumpliesen las palabras que él hubiere proferido, ¿qué pasaba? Moría. Y aquí el pueblo se está dejando guiar por lo que Dios ha dicho a través de Samuel el profeta. Y Samuel ungió a David. Y Samuel le dijo, ¿verdad?, también a David, que él iba a apacentar a su pueblo. Entonces, Dios condujo a una situación que el pueblo eligió por haber elegido ¿a quién? A Saúl. Lo condujo a bien. Claro, hubo disciplina, pero lo condujo a bien poniendo en su lugar a David. Sabemos cómo fue, ¿verdad?, el reinado de David. ¿Cómo fue el reinado de David?
¿Cómo se distinguió? Y mientras ustedes me van respondiendo, para que no se duerman, ¿sí? ¿Cómo fue el reinado de David? ¿Cómo se distinguió ese reinado? Próspero, no hubo paz. Acabamos de leer, ¿verdad? Que hubo. Es más, no se le permitió a David construir el templo que en su corazón él deseaba hacer. ¿Por qué? Porque había derramado. No hubo paz. Sin embargo, ¿mandé? Estaba unido. Había, como vimos en el comentario sobre la sociedad japonesa, había paz, pero ¿en qué sentido? Armonía, exactamente, armonía. Estaban, ¿verdad? Todos acomodados de manera armoniosa. Cuando leemos el capítulo 11, 12 y hasta el 17 del primer libro de Crónicas, vemos muchísimas personas involucradas, cientos de miles, y todos ellos, ¿verdad?, armoniosamente coordinados para cumplir los propósitos de Dios. ¿Cuáles eran los propósitos de Dios? Bueno, que el pueblo de Israel fuera un pueblo santo, que el pueblo de Israel fuera un pueblo apartado de todos los demás pueblos, y Dios iba a llevar a cabo esto aún a pesar de las guerras. Ahora, hay que aclarar esto, porque se malinterpretan, ¿verdad?, estos principios para llevar a cabo guerra santa. Hoy en día no hay guerras santas, hermanos. No hay guerras santas. Nunca las ha habido. Es más, ni siquiera en la Biblia se utiliza ese término de guerra santa. No. Cuando hablamos de guerra y la Biblia habla de Dios como un varón de guerra, una vez alguien me dijo que él no estaba de acuerdo, ¿verdad?, en que Dios fuera considerado como alguien que infringiera juicio, castigo y fuera implacable y mostrara su ira. No, sí. Contra aquellos que se oponen a él, sí. Lo dice el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia que de los hombres detienen con injusticia la verdad. O sea, Dios sigue infringiendo juicio, y en aquel tiempo esas guerras ocurrían porque el pecado de las naciones que estaban alrededor de Israel era tanto y habían ofendido tanto a Dios. Les voy a poner ejemplos. Había dioses a los cuales eran ofrecidos los bebés recién nacidos, en cuyas estatuas encendidas, calentadas, ¿verdad?, hasta el rojo vivo, eran pasados los hijos recién nacidos. Había sacrificios humanos ofrecidos a los dioses, y había, ¿verdad?, esa es una de tantas cosas que ofendían a Dios, y entonces Dios tenía que dar castigo a esas naciones y utilizó a Israel para esos propósitos. No fue Israel el que dijo, vamos a hacer guerra santa, no. Fue Dios el que dijo, destruyan a esas naciones porque me han ofendido mi nombre. Y eran castigos ejemplares. Dios no ha cambiado el día de hoy y no nos manda a hacer eso. Pero Él está guardando un día, dice la Biblia, en que aquel varón que designó para dar el juicio que se va a derramar sobre toda la humanidad, está guardándolo. Dios está mostrando su fidelidad y su lealtad. Todavía Dios es leal para con los hombres. Dios todavía es leal para con los hombres. Ese juicio se va a llevar a cabo en algún momento en el futuro, en el cual solamente Dios, el Padre, conoce, pero ya, ¿verdad?, ya se ha mostrado la opción de misericordia, la opción de perdón, la oportunidad de salvación de esa ira. Y eso se mostró en la cruz. Y ahí vemos otro ejemplo de cómo Dios es gregario. Y dice Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, dice, y aquel verbo
habitó entre nosotros. ¿Quién es el verbo? Aquel verbo, ¿qué hizo? Se hizo carne y habitó. Entonces, ¿Dios es gregario? Sí. Ahora, antes me voy a adelantar poquito a los siguientes puntos, pero hermanos, ¿cuántos de nosotros mostramos actitudes en las cuales no queremos acercarnos o sentirnos parte de la iglesia? De la iglesia local. Por los motivos que sean, y a lo mejor algunos pudiéramos pensar que son legítimos, pero ¿cuántos de nosotros pensamos, es que no quiero estar? O no decimos, pero simplemente no me siento parte. Y ahí vemos lo que Dios hizo en Cristo. Y aquel verbo se hizo y habitó. Bueno, Dios es supremo, es santo, 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 distinto a todos los demás. Y Él sí tiene derecho, ¿verdad?, a hacer distinción entre Él y todos los seres creados para no juntarse. Es más, tiene derecho a no juntarse porque todos los demás hombres que fuimos creados a su imagen y semejanza y con quien puede tener relación, estamos llenos de pecado. Pero entonces, ¿por qué Dios lo hizo? Porque Dios es leal. Dios es leal y fiel. Y lo demuestra una y otra vez con el pueblo que Él ha escogido. Y lo vemos aquí, cómo sucedió con Israel. Primer libro de Crónicas, 11, 1 y 2. Dice el versículo 2 nada más. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Dios había conducido lo que Israel, ¿verdad?, distorsionó, lo había conducido a bien. Es muy desafortunado, muy lamentable más bien, muy lamentable cómo Dios muestra su fidelidad hacia los hombres, hacia nosotros, dándonos todo lo necesario y nosotros simplemente no queremos nada, no me convence. Bueno, Dios da el ejemplo. Segundo punto, nuestra lealtad a Dios. El pueblo de Israel manifestó su lealtad al sujetarse a lo que Dios dispuso expresamente. Observamos que está ahí resaltado, subrayado. ¿Qué quiere decir expresamente? Dicho por, escrito. O sea, no es algo, ¿verdad?, que el pueblo haya dicho, pues vamos a unirnos, ¿verdad? En toda organización, hermanos, es muy importante que haya establecido, ¿verdad?, o que hayan establecidos principios de funcionamiento. Cuando en una organización no hay principios de funcionamiento, ¿qué suele pasar? Pues cada quien hace lo que bien le... Eso pasaba antes de que hubiera jueces en Israel, ¿se acuerdan? Que dice al principio de ese libro del Antiguo Testamento y al final, y cada quien hacía lo que mejor. Cuando no hay expresados, ¿verdad?, estatutos, preceptos claros, bien definidos, cada quien va a hacer lo que quiere. Y aquí el pueblo de Israel está manifestando su lealtad a Dios porque Dios lo expresó. Y ellos dicen, ellos lo recuerdan en el versículo 2 del primer libro de Crónicas 11. Vamos a ver esa frase, dice, también antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba la guerra a Israel y lo volvía a traer. Allí todavía no había nada expreso, todavía expresamente no había nada de lo cual ellos tuvieran que seguir. Pero luego dice, también ¿quién? O sea, no es nadie del grupo, no es ni siquiera David el que lo dice,
¿Quién lo dijo? Dios. Es Dios, hermanos. Es Dios el que lo dice, no es el pastor, no es la denominación, no, es Dios el que pone los preceptos, los estatutos para que esa lealtad se lleve a cabo y se cumpla en el grupo. En este caso, ¿cuál es el grupo? La iglesia. Dijo el pueblo de Israel, también Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Tú lo vas a dirigir. Tú lo vas a dirigir. Tú lo vas a llevar hacia donde yo te diga. Y Dios utilizó a David y le dijo, esto es lo que tienes que hacer. Y lo hizo. Y estableció Jerusalén, ¿verdad? Estableció David su ciudad, también llamada Sión, como acabamos de leer. Y esa, ¿verdad? Es una ilustración de lo que en el futuro el hijo de David va a hacer. ¿Quién es el hijo de David? Salón. Si usted ha leído el Evangelio de Mateo, ¿ha leído el Evangelio de Mateo? Bueno, muchos aquí lo hemos leído. Y comienza así, ¿verdad? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de, no, no. Vamos a Mateo para que leamos. Esto lo puede leer en cualquier traducción de la Biblia. Hijo de David, hijo de... Ahora, dice, ¿y por qué Abraham? Si Abraham vivió miles de años antes. Mateo está aquí reuniendo dos pactos en la historia de la revelación de Dios para el hombre. Dos pactos, dos promesas. Cuando leemos pactos y promesas, hermanos, estamos hablando otra vez de la lealtad de Dios. De la lealtad de Dios. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y cuando leemos toda la genealogía, vemos que Jesucristo es descendiente de él. Él es el hijo de David, el que finalmente va a reinar con toda justicia, con toda verdad, y habrá verdadera paz. Porque el pueblo, su pueblo, estará verdaderamente unido. ¿Ya? En el futuro. Pero quiere decir que si en el futuro se va a lograr, ahora yo no lo tengo que hacer, ¿no? ¿Sí? Claro, ¿verdad? Porque Jesucristo dijo que el reino de Dios ya está entre vosotros. Comenzó. Todavía no se establece como debe de ser, según la voluntad de Dios, pero ya comenzó. Y eso no nos exime, no es una excepción para que nosotros no lo cumplamos, sino todo lo contrario. Como eso fue dicho y está expresamente manifestado, o sea, por escrito, y lo dijo Dios, no nadie. Entonces, nuestra lealtad, ¿verdad? Pues está bien definida para que nosotros respondamos a Dios de esa manera. Tercer punto. Nuestra lealtad a su pueblo. Ahora vamos a regresarnos a primer libro de Crónicas nuevamente. Hay riesgos, hermanos, hay riesgos cuando nosotros decidimos mostrar lealtad hacia otras personas, ¿sí o no? Hay riesgos. Se pueden ver riesgos, por ejemplo, en un matrimonio. En un matrimonio puede haber infidelidad. Claro. En un matrimonio en el que solamente, ¿verdad?, están dos personas involucradas, hay
infidelidad o deslealtad, que podemos utilizarla como sinónimo, ¿habrá riesgo de infidelidad o deslealtad en un grupo más grande? Claro, claro. Ahora, aquí vamos a ver algo de la importancia de la lealtad o fidelidad que Dios demanda de nosotros hacia su pueblo. Versículo, en esta ocasión vamos a ir un poco más adelante. Estamos omitiendo ahorita los detalles de nombres y demás, porque eso nos llevaría más tiempo, pero vamos a ver los versículos. Vamos a leer desde el 17 para entender un poquito la secuencia de la historia, ¿sí? Ay, perdón. ¿Sí? Estamos ya en el 17, primer libro de Crónicas 1:17. Amén. Dice, David, ya una vez reconocido como rey, David deseó entonces y dijo, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta y la tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que ¿qué? La derramó para Jehová y dijo, guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. Hubiera sido muy sencillo para David decir, gracias, muchas gracias, ¿verdad? Y tomarse el agua y a ver aquellos tres valientes arriesgado su vida. Obviamente ellos demostraron, ¿verdad? Una disposición de con lealtad, con total lealtad. Es decir, David tiene este deseo. Vamos a cumplirlo. Bueno, vamos. Aquí está su majestad, David. Cuando se pone en primer lugar el beneficio personal por el beneficio de la comunidad, es cuando se ve en riesgo la lealtad, la armonía y por consecuencia la paz. Cuando en un matrimonio uno de los dos ve por sus propios intereses, normalmente ¿qué pasa? Hay problemas. Aparentemente debería de ser lo más sencillo porque nada más hay dos personas, ¿no? Cuando hay muchos, cuando es una familia de varios, los esposos y los hijos, pues ahí hay más probabilidad de que haya problemas. Pero cuando son dos, pues uno debería decir, pues no debería de haber problema, ¿verdad? Lamentablemente es donde muy frecuente se dan los problemas. Bueno, cuando una de las dos partes decide poner por encima de los intereses del otro, los intereses propios, hay problemas. Hay problemas, ¿no? Cuando el esposo decide ir con sus amigos, pasar un buen rato, a lo mejor no hacer nada malo, pero pasar un buen rato, mientras la esposa pues está en casa, ¿verdad? Haciendo las labores, pone por encima de los intereses de ella, los intereses propios. O cuando la esposa, ¿verdad? Dice, bueno, pues voy a ver qué ofertas encuentro allá en Galerías X. Y el esposo, ¿verdad? Está en el trabajo, llega de trabajar, llega soleado, llega cansado, a lo mejor tiene algún poco de resfriado, le cayó mal algo de la comida y llega la esposa, a lo mejor sin hacer gastos excesivos, pero llega y dice, mi amor, ¿cómo estás? Y ve al marido, ¿verdad? Ahí. Y dice, bueno, pues mira lo que traje. Está poniendo por encima de los intereses propios que la del matrimonio. ¿Ah? Y esos son ejemplos sencillos, pero hay otros más complicados. Si pasa con dos personas, ¿qué problemática surge cuando es más grande la comunidad? Cuando vienen los hijos, cuando vienen más hijos, o
en una congregación como esta. David, teniendo cientos de miles de soldados leales a él, no despreció el trabajo, el sacrificio y el esfuerzo de tres personas. Él dijo, no, guárdeme mi Dios de hacer esto. Había yo de beber la sangre y la vida. ¿Era sangre lo que había venido a traer? No. ¿Pero qué quería decir David? Esto representaba la vida de esas personas. Hermano, hermana, todo lo que se hace aquí en la iglesia, todo representa, bueno, tenemos que ser realistas. Quizá no sangre, porque no estamos expuestos a peligros, ¿verdad? Como en otros tiempos. Gracias a Dios. Pero sí tiempo, sí sacrificio, sí, ¿verdad? El privarnos de cosas. Hermanos, ¿no creen que los que estamos participando de alguna de otra forma quisiéramos estar cómodos en nuestras casas? Como dijo Pablo, ¿no tenemos nosotros también derecho él dijo, de tener una hermana como esposa, en este caso, de disfrutar cosas como los demás disfrutan? No estoy hablando por mí, nada más. Hay hermanos aquí que se quedan hasta que termine el culto y no son el pastor. Hay hermanos que utilizan su día libre o su tiempo libre para preparar clases, para preparar estudios, para atender tiempo, ¿verdad? Con jóvenes, adultos, con todo eso. Quiere decir que eso no es algo que se deba considerar como valioso. ¿Qué dijo David? Guárdeme mi Dios. ¿De qué? De hacer esto. Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones. Entonces, si David, siendo el rey, no, ¿verdad?, se autodesignó como la excepción, no deben existir excepciones para mostrar la fidelidad mutua entre el pueblo. De haberlas, no se conseguirá la fortaleza de grupo y el alcance de los objetivos comunes. Entonces, tomando un ejemplo, ¿verdad?, de la cultura japonesa, voy a dar un comercial, por así decir. ¿Usted conoce la marca de televisiones Sharp? ¿Lo ha escuchado? Sharp. La marca Sharp es japonesa. Fue la marca en sacar el primer televisor japonés en 1956, si no me equivoco. ¿Quiénes eran los principales consumidores de televisores de la marca Sharp? ¿Quién piensa usted que eran? ¿Los americanos? ¿Los europeos? ¿Quién se imagina usted que eran los principales consumidores de televisores? ¿Quién? No, hermanos. Solidaridad mutua. Solidaridad mutua. ¿Quiénes eran? Hermanos, eran televisiones que no funcionaban, que fallaban. Japón empezó como China. Hoy, ¿verdad?, los chinos han construido un imperio y China se llama, o es llamada por muchos, la fábrica del mundo. Antes no era así. Cuando uno compraba un producto chino, ¿qué decía? No. Y todavía. Los japoneses salían en las televisiones, ¡pum!, falló, se le fundió un bulbo. Cómprate una, no sé, en aquel tiempo, Telefunken, ¿no?
una Philips, una General Electric. General Electric, hombre, es la buena. Normalmente nosotros, ¿qué hacemos? Nos vamos por la buena. Usted sabe que salió una vacuna, ¿verdad? Hecha por mexicanos. Dicen, no, pues es una basura. Hubo tiempo, recursos, investigadores. No, yo prefiero, ¿verdad? La AstraZeneca. La Pfizer. Lo mismo aquí, hermanos. Lo mismo aquí. Lo mismo aquí. No vamos a lograr tener la fortaleza de grupo y el alcance de nuestros objetivos comunes si no consideramos con lealtad nuestra comunidad, ¿sí? Si no consideramos con lealtad nuestra comunidad. Y por último, poniéndolo en práctica en la iglesia local. Bueno, aquí se repite el número 3, pero en realidad es 4, ¿verdad? Aquí abajo, donde dice poniéndolo en práctica en la iglesia local. Cuando verdaderamente se practica la unidad, cuando hablamos de unidad, pues es la responsabilidad mutua, ¿verdad? Esa lealtad. El resultado es la paz y el crecimiento. Vamos a Efesios capítulo 4. Estos principios, hermanos, de lealtad se aplican en todas las relaciones humanas. En el matrimonio, en la familia, en la iglesia, en nuestra comunidad secular. Cuando aplicamos esos principios, nosotros podemos ver como resultado la paz y el crecimiento. La paz y el crecimiento. Cuando en este año retomamos las reuniones de los jóvenes pues son ávidos, ¿verdad? De tener comunión, relación con otros jóvenes, y más cuando hay más jóvenes. De hecho, pues tenemos como referencia otras reuniones de jóvenes en otras iglesias, y bueno, son buenos ejemplos, ¿verdad? A seguir. Pero, es muy triste, ¿verdad? Cuando no hay ese sentido de identidad, de lealtad mutua, y se va uno, ¿verdad? Pues con lo que resulta más cómodo. Y le decía a los muchachos, miren muchachos, ustedes conocen universidades, escuelas que son muy reconocidas, ¿verdad? ¿Qué creen que es lo que ha hecho a esas universidades, escuelas reconocidas? El edificio, ¿no? La cantidad de gente que va a esas universidades. ¿Qué es lo que ha hecho reconocidas a esas escuelas? Sus egresados, ¿cómo le llaman? Comunidad estudiantil. La comunidad estudiantil. Claro, ¿verdad? Ahí es donde se ve el resultado. ¿Quieren ustedes que la reunión de jóvenes sea una reunión bonita, atractiva? Requiere la unidad, la lealtad, la responsabilidad mutua para que sea así. Cuando vemos otras reuniones de jóvenes así, es porque ellos han puesto en práctica eso. No es tanto el lugar, no es tanto, ¿verdad?, la cantidad, sino lo que se ve, lo que se nota. Entonces, qué cómodo, ¿verdad? Una vez escuché un comentario de alguien que quizá algunos de ustedes conozcan,
pues yo considero que no es alguien, ¿verdad?, que sea comprometido o comprometida, para no decir, ¿verdad?, si es él o ella. No creo que sea comprometido o comprometida, porque ha estado, ¿verdad?, como se dice, chapulineando. ¿Sí se entiende, verdad? Y pone, ¿verdad?, una foto de una iglesia aquí en Celaya que tiene miles. ¿Ustedes ya saben cuáles? Y gracias a Dios, ¿verdad?, gracias a Dios por lo que hace a través de diferentes iglesias. A lo que voy esto es algo que, pues es algo que no se debe practicar. Y dice, ¿verdad?, doy gracias a Dios por el gran trabajo de que se está haciendo. Es una gran bendición. Bueno, pues, ¿cuánta responsabilidad mutua se desempeñó allí? Nada. Nada. Es fácil, ¿verdad?, como decimos, acreditárselos. ¿Alguien se acuerda cuando trabajó en equipos en la escuela? Que eran varios integrantes y que tenían que entregar una investigación, una presentación. No sé, ¿verdad? Y eran 5, 4 integrantes. Hay uno que hizo el trabajo, 2 que lo redactó, 3 el que hizo la presentación, y el cuarto, no, hermanos, no. Necesitamos ser leales a los propósitos de Dios, que los ha dicho expresamente, y ser leales al pueblo, ¿verdad?, de Dios. Cuando verdaderamente se practica la unidad, el resultado es la paz y el crecimiento. Y con esto terminamos. Vamos a leer lo que dice Efesios 4. Efesios capítulo 4. Vamos a leer algunos versículos solamente. Antes de que el apóstol Pablo empiece a hablar del crecimiento de la iglesia, él hace un atento llamado, una exhortación a los creyentes a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice así, capítulo 4 de Efesios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Me voy a detener tantito. No sé si usted ha observado, en estos versículos anteriores, el apóstol Pablo menciona cómo obra el Espíritu, cómo obra el Hijo, el Señor Jesús, y cómo obra el Padre. El Espíritu es el que produce la unidad. Un Señor, que es el Señor Jesucristo, es el que nos hace miembros, ¿verdad?, de su cuerpo. Una fe, un bautismo. Y luego en el 6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahí está la obra de la Trinidad para mantener el cuerpo unido. Y ahora dice, el versículo, vamos a leer hasta el 15, ¿sí? Los otros versículos ya son muy conocidos, por tiempo no los vamos a leer del 15 en adelante. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Y aquí ya empieza a hablar de crecimiento. Antes de empezar de hablar de crecimiento, ¿qué tiene que haber? Unidad. Y para que la unidad se dé, se necesita, ¿cómo? Amor,
Claro, manifestado, o más bien lealtad. 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 ¿Dios nos ama? Sí. Porque es leal a sí mismo y a sus promesas. Lealtad. Lealtad. Sigamos leyendo el 16. Dice, antes, ¿verdad? No lo terminamos de leer. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, ¿usted cree que sea importante la lealtad? Sí será importante la lealtad. Ahora, recordemos, no es lealtad, sí es lealtad al hombre, pero no es lealtad al hombre. La lealtad que demostramos hacia las personas en realidad es ¿hacia quién? La lealtad que demostró el pueblo de Israel, ¿a quién terminó demostrándoselo? A Dios. A Dios. Cuando demostremos lealtad a la iglesia, hermanos, cuando demostramos lealtad a nuestra esposa, lo dice la Biblia. Usted, hermana, hacia su esposo. Mujeres, esposas, ¿verdad? Obedeced en todo a sus esposos como al ahí. Maridos, amad a vuestras. ¿Verdad? Hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo. Y dice, vea, pues, que se va a obedecer así el sexto mandamiento, y a final de cuentas, ¿a quién se va a honrar? Y entonces, ¿a quién se va a honrar? ¿Quién se va a glorificar si nosotros somos leales en la iglesia? A Dios. A Dios. Muy bien, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor fortalezca esa actitud de lealtad en nosotros hacia su cuerpo, hacia la iglesia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que tú nos enseñas, por lo que tú nos muestras, Señor, a través de ella. Pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a andar en humildad y mansedumbre, no poniendo, Señor, en primer lugar nuestras propias aspiraciones, intereses, sino poner en primer lugar el bienestar de los demás, a buscar, desear, Señor, el bien común, el, Señor, el ser gregarios, el buscar la comunión, procurarla, fortalecerla y mostrar, Señor, el deseo y el amor por el bien común. Pedimos, Señor, nos ayudes a corregir cualquier actitud, Señor, que hayamos tenido o sigamos teniendo, para que podamos cambiar. Ayúdanos a poner en primer lugar los intereses de nuestra esposa, los intereses de nuestra familia, los intereses de nuestra iglesia. Tus intereses, a final de cuentas, Señor, antes que los propios. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas. Guíanos, Señor, para que obremos de acuerdo a estos principios que nos muestras en tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a terminar el culto. Después del culto, pues vamos a quedarnos aquí los miembros de la iglesia para llevar a cabo pues la reunión que hemos programado, y le doy el tiempo a mi hermano Toño. Gracias. Hermanos, es el momento de agradar a nuestro Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Voy a pedirle el favor al hermano Javier si nos hace el favor de recoger sus ofrendas.